Vamos a ver juntos el Manmin Magazine con las noticias de la iglesia. El día de hoy les compartiremos el testimonio lleno de gracia de la familia de la diaconisa Hyang Suk-woo, quien está llevando su vida de fe en Australia. Noticias de la semana. El 17 de septiembre, con la dirección de la pastora principal interina Sujin Lee, ofreceremos el culto de investidura 2023. Felicitamos a todos los hermanos que son investidos como ancianos y diaconisas mayores. El 22 de septiembre tendrá lugar la reunión de sanidad de septiembre. Esperamos que sea una reunión de sanidad que rebose respuesta de bendición al prepararse con anhelo. Testimonios de Manmin. Jeonju es una provincia en la que se puede sentir una fresca naturaleza y el ambiente de Corea. Los hermanos extranjeros visitaron la iglesia Manmin-muan y la provincia de Jeonju como último itinerario del retiro de verano. Entre ellos, la protagonista del testimonio de hoy, la diaconisa Hyang Suk-woo y sus dos hijas, se ven muy felices. Ya llevan 17 años llevando su vida de fe en Manmin. Vamos a conocer a la familia de la diaconisa Hyang Suk-woo de la iglesia Manmin, Sydney, Australia, quien dice que está avanzando con más fervor al conocer al Dios vivo a través de la palabra de vida. Hola, soy la diaconisa Hyang Suk-woo y estoy llevando mi vida de fe en Australia. Soy la hija mayor, la hermana Aran Hong. Soy la hija menor, la hermana Ruby Hong. Aleluya. Ante el amor del Señor quien me guía. La diaconisa Ku está viviendo en Gold Coast, Australia, que presume su naturaleza pura y bella ciudad costera. ¿Cómo habrá conocido ella Manmin? Por asunto familiar, llegué a Australia alrededor de noviembre del año 95. En aquel entonces yo tenía un restaurante de comida coreana en Australia. Mi mamá me pidió que fuera a Corea en marzo del 2007. Yo le dije que sí, ya que hace mucho no veía a mi mamá. Así que dije, voy a ir. Mi mamá estaba congregándose a la iglesia Manmin en ese momento y mis hermanas mayores también me dijeron que fuera a Corea y que debía revisar la iglesia donde se estaba congregando mi mamá. Yo confiaba mucho en mi mamá, por ende pensé, ¿a qué iglesia se congregará mi mamá como para que mis hermanas digan eso? Y me acuerdo que asistí diligentemente a la iglesia Manmin durante todo ese mes de marzo siguiendo a mi mamá para hacerle filial. No me di cuenta en ese momento, pero como oraban todas las noches en la oración de Daniel, fui todos los días. Había vigilia viernes. Ahora sé los nombres de las reuniones, pero en aquel entonces simplemente iba todos los días. Creo que a mí me gustaba ver a los hermanos orar. Yo no sabía orar, pero le dije a mis hermanas, no he encontrado algo raro. Aunque decía que escuchaba la palabra, no entraba nada a mis oídos en realidad, porque en ese entonces no conocía bien ni siquiera sobre Jesucristo. Por eso la palabra no entraba a mis oídos. Sin embargo, al ir todas las noches a la iglesia a la que se congregaba mi mamá, vi que todos estaban orando. Eso me gustó y creo que me gustó al pensar, una persona que cree en Dios debería venir a orar así, ¿verdad? Una persona que cree en Dios debe buscar a Dios así. Eso me agradó y por ende me registré a la iglesia antes de regresarme a Australia, pese a que mi mamá no me lo pidió. Yo escribí el nombre de toda mi familia, mi esposo e hijos para el registro y regresé a Australia. Ahora que pienso, ha sido la gracia de Dios, porque creo que mi mano se movió naturalmente sin darme cuenta para registrarme y no porque haya tenido fe. Mediante la fuerte dirección de Dios, se registró a la iglesia, pero ella no tenía una fe verdadera.
Yo administraba un restaurante de comida coreana en Australia y en realidad no llevaba una vida de fe porque no me había registrado al tener fe. Y al regresar a Australia, aparte del tiempo que trabajaba en el restaurante, veía telenovelas y después de trabajar veía películas. Ese era mi hobby. Y de la iglesia central nos enviaron muchos CDs de las prédicas de domingo. Como enviaron muchos, no los vi durante 7 meses. Y me acuerdo que a finales del año 2007 llamé a la iglesia. Les dije, es suficiente, así que por favor no me envíen más. Yo les contactaré si los necesito. Y colgué el teléfono. Y me sentí contenta y a la vez me sentí apenada. Así que pensé que debería haber al menos un CD y el haber visto casualmente uno cambió mi vida. No me acuerdo qué prédica escuché, pero pregunté a mí misma, ¿oh, Dios existe? ¿Existe el cielo? Desde ese momento vi los CDs de las prédicas por las mañanas y por las tardes. Así los veía durante unos 2 días y hasta antes de ello yo estaba viendo una telenovela americana y yo paré de escuchar las prédicas porque dije, ¿no será que me aficionaré de escuchar las prédicas? Dije, volvamos a las telenovelas y encendí el televisor de nuevo. Yo coloqué las telenovelas porque sentí que me había aficionado mucho a las prédicas y dije, coloquemos otra vez la telenovela. Y en tan solo 10 minutos volví a apagar la telenovela. Porque en mi corazón vino el siguiente pensamiento, estas cosas no son verdad, esto fue hecho por las personas, ¿por qué estaré viendo telenovelas hechas por las personas mientras que estos CDs me enseñan sobre Dios? Debo ver esto. Así que yo misma regresé a los CDs de la palabra y hasta ahora no he vuelto a ver telenovelas o películas. Yo sentí que el vivir en Australia era mi destino y desde que conocí a Manmin y era nueva creyente, sentí lo siguiente. Siento que mi deber es formar una iglesia, que lo que me está diciendo que comparta aquí esta palabra. Así que después de escuchar la palabra dejé de ver las telenovelas con el televisor de mi restaurante y llegué a colocar cruzadas extranjeras de Manmin o CDs de prédicas. Así hice. Sin haber cumplido ni un año de llevar la vida de fe, ella experimentó algo asombroso. En el año 2008, yo anhelaba ver al pastor principal, así que con el deseo de ir a Corea, aprovechamos para ir a Corea durante un mes para encontrarnos con la familia también en octubre. Sin embargo, yo debía cerrar el restaurante durante un mes y no había quien me cuide el negocio. El restaurante tenía puertas corredizas de vidrio y al ser un barrio donde hay muchos bares y discotecas, no hay manera de evitar que las personas ebrias entren empujando la puerta. Si tan solo las puertas se abrían, cualquiera puede entrar y hacer todo. Y lo que nosotros decidimos fue orar por ello todas las noches y dijimos que íbamos a recibir la oración del pastor principal en la reunión con él. Y así hicimos. Y el día que regresamos a Australia, corrí al negocio primero y cuando fui vi que la puerta del negocio estaba abierta. Así que pregunté a otro negocio de al lado y me dijo que hasta ayer estaba normal. Entonces abrí la puerta del negocio y entré y no había problema alguno. Eso había pasado ese día en la madrugada. Nosotros llegamos a Australia por la mañana y Dios me había mostrado que protegió el negocio durante un mes. A pesar de que era nueva creyente, yo pude percibirlo. Porque si el problema hubiese pasado antes, si hubiese estado continuamente con la puerta abierta, las personas ebrias habrían podido hacer cualquier cosa. Así que estoy muy agradecida. Un día, mientras llevaba diligentemente su vida de fe, sintiendo el amor detallista de Dios, surgió un problema de salud en su hija menor, Rubí. En 2010, cuando Rubí tenía 1 año, le apareció dermatitis atópica pequeña en su cachete. Al estar muy ocupada con el restaurante, en realidad no puede cuidarla bien. Y así de un momento a otro la dermatitis atópica se esparció en todo su cuerpo. Y sin darnos cuenta en qué momento fue, se esparció en todo su cuerpo. Solo sus nalgas y palmas de la mano estaban normales. Cuando fuimos al hospital nos dijeron que la alergia era más del 90%, que por ende tenía reacción y efecto secundario en todos los alimentos. Y cuando Rubí dormía en la noche se rascaba. Entonces la piel que se había secado y endureció en la tarde, al ella rascarse por las noches, en las mañanas amanecía llena de sangre. En su ropa se pegaba la sangre de la costa. Pero yo había experimentado el poder del pastor principal. Cuando escuchaba las prédicas, la calidad de video no era buena por el internet. Aún así, tenía mucha palabra que había escuchado y visto, así que sentí que la dermatitis de la niña había venido por mi culpa, que
es problema de los papás. Así que yo escuchaba sola las prédicas, las colocaba y oraba. Y si regresaba al negocio, colocaba durante toda la noche la oración por los enfermos. Creo que me dependía mucho de la oración por los enfermos. Y 1 o 2 años después, el pastor principal apareció en mi sueño. Y en el sueño llamó a Ruby y oró por ella. Luego de ello, en un momento, su rostro se volvió limpio. Al andar por la calle, el rostro se ve muy bien, pero el cuerpo se puede tapar con la ropa. Así Dios sanó primero el rostro. Pese a que su cuerpo todavía tenía dermatitis atópica, su rostro no tenía cicatriz. Yo me preocupaba por si quedaban muchas cicatrices en su rostro porque Ruby se rascaba el rostro todos los días, pero no tenía. Mientras continuaba con sus obras de fe, recordando la palabra de la verdad que escuchó, a finales del año 2012, por si fuera poco, esta vez apareció la dermatitis atópica en su hija mayor, Ara. Y así, el corazón de la diaconisa Gu se volvió más anheloso. Cuando la dermatitis atópica era severa, estaba en el grado 11 y 12 de bachillerato, y era tan grave que tenía dermatitis hasta en mi rostro, y se veía bastante desagradable. Fue un tiempo bastante difícil. Se me caían las cejas, y al esparcirse en todo el cuerpo, ya sea mis brazos, piernas, hasta el cuello, fue una época realmente dura. Esquivaba a las personas y tampoco quería ir al colegio, llegaba tarde a clase y así mis calificaciones también bajaron en aquella época. Tenía tanta picazón que cuando dormía rascaba sin darme cuenta y entonces por la mañana el pus hacía que mi piel se pegara a mi ropa y me dolía cada vez que la desprendía por la mañana. Y mi cara no solamente estaba seca, sino también sangraba y al rascarme mucho salía mucho pus. Al principio en el grado 11, cuando la dermatitis atópica se agravó bastante, yo no le puse mucho cuidado, pensaba naturalmente se curará. Y así me echaba lociones y tapaba mi rostro. En aquel entonces la dermatitis atópica era tan grave que recibí la consejería de que desechara las cosas del mundo. A mí me gustan mucho los libros de novela. Una vez que comenzaba debía leer todo al punto que no podía dormir. Me gustaban los libros de novela, de fantasía o misterio. Si intentaba cortar las novelas, colocaba mi interés en las películas, y si intentaba cortar las películas, colocaba mi interés en las telenovelas. Y existe un evento grande en Australia para los estudiantes que se gradúan de bachillerato. Me sentí mal de que no pude asistir a ese evento por la dermatitis atópica. Así que a partir del último año de bachillerato sentí que debía participar a la oración de Daniel desde junio. Por eso, aunque no sabía orar bien, al principio empecé con 30 minutos y así me esforcé por desechar las cosas del mundo. Y al aumentar un poco más la oración, mi piel se fue mejorando paulatinamente. Yo también ayunaba y al no saber ayunar correctamente, simplemente aguantaba hambre. En aquel entonces no sabía cómo se debía hacer un ayuno, por lo que vino la dirección a mi corazón sobre el ayuno. Y solo me restringía el alimento y no sabía orar bien porque trabajaba en el restaurante durante todo el día. Y para hacer que Ruby acumulara justicia, la llevaba conmigo y hacía que repartiera las noticias Manmin. Ruby todavía era pequeña y en ese momento se acercó el retiro de verano Manmin 2015. Se esforzaron por acumular bondad delante de Dios Padre, anhelando la sanidad completa. Caminando por el barrio, repartí los periódicos Noticias Manmin. No entendía por qué lo hacíamos, pero me parecía divertido repartir las Noticias Manmin por las mañanas, así que lo hacía con mi mamá. Recuerdo que a veces lo repartía en el barrio caminando o íbamos en el carro de mi mamá a un lugar un poco retirado también para repartir. Dios Padre, pon tus manos en este momento, pon tus manos sobre ellos y te pido que manifiestes con tu capacidad y poder. ¿Han recibido sanidad y respuesta, verdad? El pastor principal ha orado otra vez para que todos ustedes reciban sanidad. Mi hija Ruby recibió sanidad de dermatitis atópica. Desde que nació, a partir de 1 año, Ruby tenía una dermatitis atópica severa en su rostro y cuerpo entero. Tal como pueden ver ahora, su rostro está limpio y ella está asistiendo por primera vez al retiro y dice que hoy no tiene picazón alguna. Tenía una dermatitis atópica severa en todo mi rostro, por lo que faltaba mucho al colegio y también se me caían mucho las cejas. Si ven ahora su rostro, está limpio y sus cejas también crecieron bonito otra vez.
Recibieron respuesta después de una larga espera. Las dos hijas recibieron sanidad de la dermatitis atópica por el retiro de verano 2015 y glorificaron a Dios Padre. Ahora, aparte del rastro que nos indica que estuvo la dermatitis, tienen una piel limpia. Actualmente tengo 14 años y mi piel ha mejorado bastante. Estoy agradecida porque Dios me sanó rápidamente para que no sufriera tanto tiempo por la dermatitis. Me siento agradecida porque me sanó cuando era pequeña. Ahora tengo el cuerpo limpio de dermatitis, no tengo cicatriz en el rostro, así como antes de sufrir la dermatitis. Al contrario, mi piel ha mejorado. Después de recibir la sanidad, mi rostro está más limpio y tampoco ha quedado cicatriz. Parece una piel normal. Estoy muy feliz. Ahora soy profesora en una escuela primaria. Luego de recibir la sanidad, la hermana Ara está llevando una vida sana. Después de graduarse en la universidad, está enseñando diligentemente a los niños como profesora. A finales de diciembre del año pasado, hubo un momento en el que sintió la protección del Señor. Al salir al trabajo por la mañana, oro en lenguas dentro del carro y recibo también la oración por los enfermos del pastor principal. Cuando llego al salón de clase, dejo mi maleta y al principio saco el pañuelo poderoso y oro. Oro para los niños y oro echando fuera al enemigo y diablo. Oro siempre para que los niños puedan pasar el día sin problema alguno. Y la escuela donde trabajo, al ser un edificio antiguo, tiene 2 salones pegados. Antes de entrar al salón hay una puerta. Se abre la puerta, apenas que entra está el primer salón que yo tengo a cargo. Y si pasa por el pasillo unos 10 metros, está el otro salón. No tiene puerta, es abierto. El lunes, cuando llegué al colegio, escuché que el domingo un intruso había entrado al colegio. Al revisar vi que había arrancado completamente la manija de la puerta de nuestro salón. Apenas que uno entra, se ve de inmediato mi salón, pero el ladrón no se llevó nada de mi salón, ni tocó nada. No obstante, desde el pasillo, la persona dejó en el suelo los objetos que había sobre el pasillo, y del salón de la profesora de al lado, sí se llevó alimentos que había en el refrigerador, y también una tablet, iPad que había en el salón. Y así tenía mucho rastro de que el ladrón tocó muchos objetos. Yo llegué al colegio y cuando entré al salón, después de escuchar la noticia, estoy muy agradecida porque no hubo problema alguno. Me sentí muy agradecida porque Dios Padre protegió mi salón e hizo que no hubiera inconveniente alguno. ¿Cuál cree que fue el motivo por el que fue protegida? Porque soy hija de Dios. Y no hay algo que yo haya hecho. Todavía me falta mucho. Pero mediante la gracia de Dios Padre siempre me protege. Creo que por ello no hubo problema. Cada una experimentó el amor de Dios Padre en su vida respectivamente. Fue una ocasión para dependerse más del Señor y hacer crecer la fe. Lo que sentí al ver que mis hijas fueron sanadas fue lo exacta que es la palabra del pastor principal. Porque cuando vamos arrepintiéndonos de nuestro pecado, Dios no voltea su rostro completamente, sino que da su gracia cada vez que la fe crece. A través de ello he visto que Dios está vivo por medio del poder del pastor principal. Si no hubiera podido conocer que Dios está vivo y que el Señor es mi Salvador, si no hubiese podido creer en mi corazón, no podría llevar la vida de fe así. Porque con una fe de conocimiento es difícil resistir cuando haya venido alguna dificultad. Porque honestamente, ¿cómo sabría que pensara con mi hija puede ser infectada por alguna bacteria? ¿Cómo habría podido evitar eso? El pastor principal ha enseñado exactamente a través de las prédicas como el mensaje de la cruz, por lo que siempre tuve en mi corazón lo siguiente: el lugar al que va el pastor principal es el lugar a donde yo voy, al ver la fe del pastor. Porque yo no puedo ir sola, pero puedo sinceramente seguir
a una persona como el pastor principal. Ese pensamiento está presente en mí. Esta vida de fe llegó a ser el peldaño y actualmente la diaconisa Gu viaja hasta lejos para los hermanos que residen en Australia para visitarlos y está llevando una ferviente vida de fe, ayudándolos con ayuno y oración para su crecimiento de fe. Debo compartir. Considero que el compartir la palabra del pastor principal y el poder es mi deber y trabajo. Más que yo hacerlo, el compartir la palabra hace que se forme en realidad la iglesia. Aunque todavía la iglesia no está establecida, al compartir continuamente la palabra, entre ellos habrá personas que escuchan la palabra. Más adelante, cuando llegue el momento y se termine el tiempo de prueba de bendición, habrá personas que vendrán. Y pienso que en ese momento se formará más la iglesia. Recientemente existen muchas iglesias por internet, pero pienso que si nos reunimos y oramos, se formará una iglesia. Fue un tiempo en el que caminó siguiendo la guía del Señor, quien abrazó su vida. Anhelando dar frutos más hermosos por su amor, ella da su confesión a Dios. Realmente doy las gracias a Dios por haber llamado a una persona como yo como preciosa oveja de Manmin. Y agradezco por haberme dirigido para poder crecer en la fe a través del tiempo en el que mis hijas recibían sanidad y por permitirme estar continuamente con Manmin como oveja del pastor principal hasta ahora a pesar de la prueba de bendición. No es mi fe, sino que al ser tan grandes las obras que el pastor principal ha mostrado y hecho, deseo salir como fruto de transformación al aferrarme a la palabra del pastor principal y anhelo de todo corazón que muchas almas más lleguen al camino de salvación a través del poder y palabra del pastor principal. Y para cumplir ello, iré haciendo la obra orando más fervientemente por la tierra de Australia. Dios Padre, gracias. Doy gracias al Señor y también al pastor principal. Muchas gracias a todas nuestras familias, Manmin, a la familia, a la principal interina y directora Unimi. Gracias. Somos felices de poder acompañar a Manmin en el Señor.